Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, como siempre, hoy hay quórum para trabajar. Sí hay. No la gente que normalmente, pero estamos bien. Bien, ¿qué estábamos en la última clase? Si alguien me quiere recordar para no estar repitiendo lo mismo, pero que vayámosla integrando si lo quieren ver de esta manera. ¿Alguien me quiere recordar? Buenas noches, licenciado. Estaba hablando sobre analizar el valor de la superestructura. Bien. Bueno, vamos a darle un repasón rápido. Hemos venido primero manejando paralelamente la formación económico-social con la historia de los distintos modos de producción que ha tenido la sociedad en términos generales. ¿Cuáles son los modos de producción que ha visto la humanidad? ¿Cuáles son las formas de producir bienes materiales? Históricamente ha tenido la humanidad. Hablamos de 5 modos de producción. ¿Cuáles son? Esclavitud, la comunidad primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y socialismo. Punto. Fíjense pues, eso es bien importante porque eso es parte son formas en que la sociedad ha producido bienes. Y dentro de ese esquema, nosotros dimos el origen del Estado y el derecho. ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué se originó el Estado? ¿Y a consecuencia de qué se originó el derecho? ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar al aparecimiento del Estado y el derecho? La propiedad privada, licenciado. La propiedad privada, y al aparecer la propiedad privada también aparecen paralelamente ¿qué? Las clases sociales, los propietarios de medios de producción y los que no tienen propiedad sobre medios de producción. Ya quítense de la cabeza la clase media, ustedes se la llevan de clase medias. Lo que existe, bueno, nuestra sociedad, ¿cuál es el modo de producción de nuestra sociedad ahorita aquí en Guatemala? Capitalista. Capitalista. ¿Cuáles son las clases sociales, Diego, en Guatemala? En teoría teníamos 3, según entendido, las clases sociales, pero realmente solo estamos divididos en 2, los que son los dueños de los medios de producción y nosotros los proletariados. Estamos hablando de la burguesía y el proletariado. Correcto. Los estratos medios son las clases que nosotros conocemos, sí, como digamos que son la clase media, se le llaman a los políticos, ¿verdad? Que ellos entran en la clase media. Eso tenía entendido yo, por eso le decía yo que yo tenía entendido eso, ¿verdad? Que hay 3 clases supuestamente, ¿va? Los que están en la cúpula, la clase media, que yo tenía entendido que eran por ejemplo, los políticos que tienen un tipo de capacidad económica, y de ahí llegamos nosotros que estamos hasta abajo, que somos los proletariados. Eso tenía entendido, pero realmente ya me dijeron que solo son 2. Los que están en la cúpula y nosotros que estamos hasta abajo, ¿verdad? Que somos los proletariados. La clase, bueno, volviendo otra vez, históricamente ya identificamos cómo es que se originaron las clases sociales. Solo 2, los propietarios y no propietarios. ¿Cuáles eran las clases sociales en esclavitud? Pregunto. Esclavistas y esclavos. Perdón, Raquel, no lo escuché. Los esclavistas y esclavos, licenciado. Esclavistas y esclavos. ¿Y los feudales? No le escuché, perdone. ¿Y ¿cuáles son las clases sociales en el modo de producción feudal?
Los señores feudales. El siervo y el señor feudal y el siervo. Bueno, ya vamos ahí. Yo creo que ya, me imagino que toda la clase estará ya en sintonía en el tema. O sea, como que vamos ya abonando algo. Pero llegamos entonces a definir precisamente que una sociedad no puede vivir si no hay comida, es lo primero que trabaja una sociedad. Y hemos venido manejando esto porque nos interesa entender que la superestructura, o sea, la sociedad, dijimos que la íbamos a dividir en dos partes, ¿cierto? La sociedad la íbamos a dividir en dos partes. ¿Cuáles son las partes en que dividimos la sociedad? Son preguntas. Base y superestructura. Punto. Base y superestructura. Base y supraestructura. Y hablamos de la base, hablamos de la fuerza de trabajo. Fuerza. Y las relaciones. Y las relaciones, así es. Y ahí tenemos que hablar también de las relaciones de propiedad. Y hablamos que la base material de la sociedad lo iban a constituir las relaciones económicas. Relaciones amplias, relaciones económicas. Específicamente las relaciones económicas son las determinantes para poder vivir. Intercambio, distribución y consumo. Y las relaciones de propiedad propiamente dicho. En una fábrica, las relaciones de producción propiamente dichas son aquellas, bueno, vos pasame el martillo, yo te mando aquí los clavos, pasame el pegamento, no te están fastidiando, pasame aquí el concreto. Esas relaciones que se dan ahí son las relaciones propiamente dichas. ¿Y para qué producimos? Para consumir. La sociedad produce para que haya consumo. Y el consumo se da a través de la distribución o a través del intercambio. Y ahí tiene que ver la propiedad. Donde hay propiedad privada hay relaciones de intercambio. Donde hay relaciones de intercambio hay relaciones de explotación o de subordinación. Eso es bien claro. Pero esa es la base, lo que podemos pescar, lo que podemos ver. Pero la sociedad no solamente es esto. La sociedad también tiene Estado. La sociedad también tiene derecho. O sea, la sociedad piensa. Todo lo que está arriba de la base material tiene una existencia como el Estado. Si existe el Estado y ustedes no lo pueden ver. Existe el derecho y no lo pueden ver. Existe la música y no la pueden ver. Existe la matemática y no la pueden ver. Entonces, una sociedad, la superestructura está formada por ideas. Por ideas. Nosotros tenemos ideas jurídicas. Ideas penales, civiles, laborales, etcétera, son ideas. ¿Dónde institucionalizamos esas ideas jurídicas? ¿Cuál es la institución que encierra todas las ideas jurídicas? El Estado. Ideas jurídicas. ¿El derecho? En el derecho. Ahí recuerdan que el Estado y el derecho surgieron por las mismas causas. Y aquí hay algo bien importante que lo tenemos que todavía valorar, que es entender la esencia del Estado y el derecho, como lo hemos venido dando. ¿Cuál ha sido la esencia histórica del derecho? La esencia, la verdadera realidad del Estado, ¿cuál es? Proteger los intereses de los que tienen. Proteger la propiedad privada y en cierto punto que los ricos se benefician siempre. Ahí estamos hablando de una dictadura de clase dominante. La esencia del Estado es que históricamente ha sido una dictadura de clase dominante. No sé si me explico ahí. En toda su historia es una dictadura de clase dominante. ¿Quién impone las condiciones en un Estado donde hay propiedad privada?
Los que dominan el Estado, que son los que tienen dinero. No que domina el Estado, domina la sociedad completa. Completa. ¿Quién te impuso a ti la educación primaria? Mi mamá. La educación, no. ¿Tu mamá no? A tu mamá también le impusieron a ella. ¿Quién te impuso la educación primaria? El Estado. El Estado. La sociedad clasista. Por ejemplo, ustedes me dirán en la facultad, en la universidad, tenemos una apertura y una libertad para podernos educar, pero la política pública, universitaria y de Estado es que lo que nosotros estamos aprendiendo aquí fundamentalmente es para servirle a las clases dominantes. En nuestra sociedad, hay otras sociedades que no. Pero es al servicio de la clase dominante. ¿Y el derecho para qué ha servido entonces? En su esencia el derecho es la voluntad de la clase dominante. O sea, las expresiones jurídicas no es más que las expresiones mentales y clasistas de quienes son propietarios de medios de producción. Esa es la esencia del derecho. Entonces nosotros tenemos, dije, en la superestructura, un conjunto de ideas o concepciones con sus respectivas instituciones. Si yo les hablo, les decía, de medicina, de médicos, de enfermeras, de hospital, ¿cuál es la institución que encierra todo eso? La salud. Salud. Ministerio de Salud. No, nada de ministerio, la salud. La salud, no el ministerio. Porque ¿dónde nosotros las ideas jurídicas, penales, civiles, laborales, dónde las institucionalizamos? En el derecho. En el derecho. Si yo les hablo de Vamos, de la UNE, de Semilla y de las otras porquerías, ¿de qué estoy hablando? Política. ¿De partidos o de partidos políticos? ¿Me explico? De partidos políticos. Si yo les hablo así, Belinda, ¿ibas a decir algo, Belinda? Bueno. Si yo les hablo a ustedes de multiplicar, de dividir, de sumar, de restar, ¿de qué estoy hablando? Matemáticas. Y también ustedes pueden idearse si yo les hablo de carreteras, de trenes, de aviones. ¿Cuál es la institución que define eso? La comunicación. Transporte. O sea, ustedes tienen que ver que todos esos escenarios institucionales están ahí en la sociedad. Entonces ya tenemos que la sociedad tiene ideas políticas, jurídicas y de valores ideológicos. Me estoy explicando. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Y para qué sirven todas esas instituciones en la sociedad? ¿Para proteger qué? ¿Qué protege? Nuestros derechos. ¿Qué protege el Estado? El territorio. La base. Protege la base de la sociedad. Y si aquí abajo hay propiedad privada, ¿cómo es el Estado? Privado. Privado. ¿Cómo es el derecho? Privado. ¿Cómo es la iglesia? A favor de todo es privado. Si yo tengo relaciones de explotación aquí abajo, ¿cómo es el Estado? Explotador. ¿Sí? ¿Y el derecho? Explotador. Y aquí les pongo algo que les duele contestar. ¿Y Dios?
qué les duele? Pues se nos ha inculcado, ¿vale? Que Dios es libertad y libre albedrío. Si no solo a ustedes les ha pasado, a mí también. No crean que romper ese esquema es sencillo. Y no tiene nada de malo abrir la mente, porque se van a dar cuenta de otros escenarios que no tienen nada que perder. Licenciado, perdón, sí. Quiere decir que en esa parte, por parte de la iglesia, se nos ha adoctrinado con esa ideología. Desde la colonización. Ahorita vamos a entrar a ver por qué. Ahorita que entremos a ver el derecho agrario y la historia económica centroamericana, que empecemos a entender la política pública colonial, agraria colonial. Pero lo que quería ya era de cerrar ya el capítulo de base y supraestructura. Esto de base y supraestructura, si ustedes van a Rusia, sacan el manual de base y supraestructura y van a encontrar ustedes cómo es el Estado ruso, cómo es el derecho ruso, cuáles son las ideologías rusas, cómo es la base material de los rusos, cómo es la base material de los chinos. Este mismo cuadro que ustedes entienden lo pueden aplicar hoy, mañana o ayer, si lo quisieran aplicar, lo aplicaron ayer, en cualquier parte del mundo. Ese es el instrumento teórico que tenemos los científicos para hacer estudios de la sociedad. ¿Me estoy explicando? Ustedes no pueden hacer un análisis estudioso de la realidad si no tienen esto de base y supraestructura. No pueden. Si no, se quedarían como yo en la mañana, porque obligadamente tengo que ver esas noticias, las miro, y me encuentro con esas periodistas que solo hablando de que hoy es un día positivo y mañana será otro día positivo, hoy es un buen día positivísimo, hoy solo te hablan de positividad, pero no te hablan de la realidad de nuestro país. Son medios de manipulación, ni siquiera medios de comunicación. Aquí habrá algún personaje que me viene a dar una cátedra en la CNN, lo mando al carajo. ¿Qué es la CNN? ¿Qué es TV Azteca? ¿Y qué es esos noticieros mexicanos que son desinformantes, desinformadores total? Miren cómo tienen de pregonada toda una escenario para que nosotros pensemos que Maduro es lo más maldito que existe en la humanidad. ¿Y a ustedes les consta, compañeros? ¿Les consta que Maduro sea eso? No. No, porque no vivimos ahí. No, y aunque no viviéramos, no necesitamos vivir ahí para entender lo que está pasando ahí. O sea, hay elementos como llegar a entender, como la de Cuba o la de Nicaragua o la de China. No necesitamos vivir ahí. Pero no, cada vez que no. Pero ¿por qué saco esto? Es solo para que vayamos comprendiendo cómo es que se moldean las sociedades hoy en nuestro sistema como tal. Entonces, nosotros tenemos nuestra formación económico-social. Ahorita la vamos a estudiar. ¿Cómo es que Guatemala está como está? Pero bueno, insisto, le hacía yo unas preguntas a los compañeros de la clase anterior. Y aquí va para ustedes. ¿Quién les dio el café a ustedes? No van a contestarme como una miss. ¿De dónde se da café en los velorios? Dijo. ¿Quién? ¿De dónde nosotros obtuvimos el café y nos la llevamos que tenemos el mejor café del mundo? El café de los mayas, ¿no? Ellos sí ya lo cosechaban, lo cultivaban. Equivocadísima, comadre, equivocadísima. Lo que cosechaban los mayas era el cacao. El cacao. ¿Y el café? Fue introducido después de 1492. Fue traído por los españoles. Punto. ¿Y los árabes? Lo descubrieron en los matorrales. Los árabes.
¿Quién nos enseñó a las matemáticas a nosotros? ¿Ustedes qué letras son las que escriben? ¿Qué letras usan ustedes y qué números usan? ¿De dónde vienen? De Roma. ¿O de Arabia? Números ararios. Alfabeto latino. Ahí vamos a ver. Todo lo que tenemos viene de la Mesopotamia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Nosotros somos arrogantes, somos guatemaltecos, pero tenemos que entender que nuestra formación, ¿de dónde viene? Tiene una razón histórica. No sé si me están comprendiendo esa parte. Es decir, que la sustentabilidad nuestra como sociedad, ¿cómo la amparamos? Nos tengo pensando, ¿verdad? Y mucho. No, pero también es normal. Es normal, y para eso estamos. Y ustedes están para cuestionarme también, pues no yo no me estoy inventando algo que estoy sacando de la manga, ¿no? Entonces, metámonos, y si lo valoro, por ejemplo, como tipos históricos de Estado, solo vamos a encontrar en la humanidad dos tipos históricos de Estado: los explotadores y los no explotadores. También tipos históricos de derecho: explotadores y no explotadores. ¿Cuáles son los tipos históricos de Estado explotador? ¿Cuáles son los modos de producción explotadores? ¿Dónde hay modo de producción privado? En la esclavitud. En el esclavismo, feudalismo, capitalismo. Mire. ¿Y los no explotadores? Siempre va a haber propiedad privada. En la comunidad primitiva. Explotadores. ¿La otra, Floridalma? En la socialista. Ok. A ver, Diego, estabas hablando. ¿Está bien, Floridalma? Diego. ¿Ibas a decir algo, Diego? Sí, que siempre va a existir la propiedad privada y siempre va a existir la clase explotadora. ¿Y por qué no en la comunidad primitiva no había propiedad privada? Porque habían tres características principales: no existía la moneda, no existía la propiedad privada y no existía la clase social. No había propiedad privada y por eso es que no habían clases sociales. ¿Y en los mayas habían clases sociales? ¿Había propiedad privada? Bien, porque había monarquía, existía, digamos, como tal. ¿Quién dice que había monarquía? ¿Quién dice que había monarquía? Como tal caso, sí, porque había un rey, había alguien que tomaba la batuta. Mira, mijo, claro, vamos a hablar. Sí. Bueno, déjame, lo voy a explicar porque no me voy a poner de acuerdo contigo en ese sentido. Simplemente porque tenemos algo más importante que hablar del tema. Vamos a hablar si habían clases sociales. Yo no puedo exigir si habían clases sociales si no había propiedad privada. ¿Cómo era el derecho maya? Bueno, pero ahorita lo voy a explicar, porque no es solamente porque lo tenga que decir, lo tengo que probar, así como 2 más 2 son 4. O sea, tenemos que ir hasta encontrar el origen de las cosas. No es solamente porque a mí se me ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a entrar a ver ahorita lo que es efectivamente la política pública agraria de la colonia. Y eso es determinante. Y para poder llegar a eso, tenemos que hablar, hablando de Guatemala y de toda Centroamérica, desde Chiapas para abajo, vamos a hablar primero de la conquista. Después vamos a hablar de la colonia. Después vamos a hablar de la vida independiente. Y tenemos que hablar de la época conservadora, después de la independencia, hasta llegar a la reforma liberal de Justo Rufino Barrios, y posteriormente entrar a la Revolución de Octubre,
después a la contrarrevolución, que es donde invaden los norteamericanos, hasta nuestros días. Yo tengo que hablar de derecho agrario, y hasta acá no hay Estado, de lo que hemos hablado todavía ni siquiera por fastidiar conocemos el Estado guatemalteco y el derecho guatemalteco. ¿Cuándo surgió el Estado de Guatemala? ¿Cuándo surgió el derecho de Guatemala? No vayan a pensar que históricamente nosotros somos una sociedad que venimos que iniciamos nuestro, así como los mexicanos. Los mexicanos son un punto aparte. Esos para constituir su nación. Murió gente. Hubo guerra. Guerra. Tanto que en la época del Benito Juárez, que lo sacaron y mandan unos conservadores ir a traer un emperador Maximiliano de prorrusia o no me recuerdo, no de Rusia, por ahí va Maximiliano, sí, que lo fusilaron porque los mismos mexicanos, no, traigamos mejor de Europa, que vengan a administrar Europa, los mismos criollos. Ahorita vamos a explicar todo este escenario, pero es para que ustedes ya tengan en su mente ¿dónde está el Estado y el derecho de Guatemala aún? Entonces vamos a hablar de la conquista. Y aquí es donde entra que la conquista, se habla que la conquista fue algo casuístico. Hay quienes dicen que ya fue una situación definida y determinada la llegada. Yo leí por allí en la historia esta, que cuando Cristóbal Colón llega a la isla de San Salvador, le llamó, ¿qué fue lo que encontró ahí cuando él baja de los barcos? Encontraron tribus indígenas, sociedades. ¿Cómo estaban? Pues con taparrabo, con flechas, con arcos, no había propiedad privada. Ahorita vamos a averiguar si había Estado, pero lo que había eran unas comunidades. Y a no haber propiedad privada, bueno, pero tenían una vida en común, era una sociedad que existió, y en gloria, si lo quieren ver ustedes, en grandes escenografías profundas como los egipcios. De ese tamaño fueron las sociedades nuestras antes de la conquista. Eran enormes. Nadie puede negar la riqueza cultural, que es un aporte importante de las comunidades guatemaltecas, las sociedades guatemaltecas, las comunidades indígenas, nuestros ancestrales. Ahí se habla de, hoy con la tecnología, vastas, unas calzadas enormes. Y nosotros tenemos la Danta, que es la pirámide más grande del mundo. La más grande. Ni la de Creos, ni la de Frein de Egipto. No hay. La más grande es la Danta. Me imagino que la han oído hablar, ¿verdad, compañeros? Sí. Pero a muchos no. No, yo no, Lick. Eso es vital, saber quién. Entonces, no fue Tikal específicamente, ni Sinché. Estamos hablando de la Danta, lo más grande que existe en el mundo. Y por poco no lo quita México. La verdad que el valor
de Mesoamérica, o sea, la integración maya, si lo quieren, ancestral maya, no estoy hablando de otras, empieza de Campeche hasta la mitad de Nicaragua. Los asentamientos nuestros. Esa era una nación. Pero ¿qué encontró Cristóbal Colón? Encontró gente con taparrabos, decía. Y lo primero es escribir, ¿va? La manda la primera carta a la reina a España, que había encontrado gente que no cree en Dios, promiscua, salvaje, desnuda, con rituales fuera del concepto de lo que ellos traían. Esa es la primera carta. Y esa carta fue como una fotografía para toda Europa. Y se dejan venir ya no en el marco que la conquista, en un escenario distinto, ya. Era un tropel. Entraban con barcos, caballos. Aquí no se conocía el caballo, menos la pólvora. Los españoles se bajaban con perros, de esos perros turcos, mastín, napolitanos. Yo creo que son del tamaño de un burro, digo, pero comían indígenas. Era un atropello absoluto en la imposición de qué y la búsqueda de qué. Y aquí entra el cómo hacer funcionar lo que tenemos, lo que conquistamos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos aquí conquistado? Ya lo tenemos, ya, ¿qué hacemos? Y lo primero, la búsqueda de oro. Porque ellos tenían bien claro el manejo del oro. ¿Cómo es que los mayas hacían sus intercambios comerciales, compañeros? ¿A través de qué moneda? Del cacao. El cacao y el trueque. Solo pueden. ¿Cuál es el otro, me dijiste? ¿El cacao y cuál es la otra? El trueque. El ¿Cuál? trueque. El trueque. Bueno, el trueque es la institución. El trueque es la institución. Pero aquí volviendo otra vez. Por eso les preguntaba, cuando yo les digo, ¿y el café? ¿De dónde viene el café? Pues, y aquí nos quedamos otra vez. No es que Guatemala es el café más rico del mundo, que aquí lo tenemos. No es cierto. Nosotros tenemos que ir moldeando la sociedad que somos con lo que nos han venido generando, las ideas que nos han venido metiendo. Entonces, y aquí es algo bien importante lo que voy a decir ahorita. La primera, estamos ya bien claros que no encontramos un Estado indígena. No hay un derecho indígena. Históricamente no lo podemos definir. Porque no había propiedad privada. Tenía una administración, pero no necesariamente tiene que ser el Estado. Porque el Estado, ¿qué característica tiene en su esencia, compañeros? ¿Cuál es la esencia del Estado? Proteger la propiedad privada. ¿Y cuál es la esencia del derecho? Defender la propiedad privada. Voluntad de la clase dominante para proteger eso. O sea, toda la normatividad que nosotros tenemos en la actualidad, ¿a quién le sirve? Más. ¿A quién? A la clase alta. Clase dominante. A los burgueses.
Entonces nosotros tenemos que ir como manejando precisamente, porque ese es el concepto que hemos venido diseñando ahorita dentro de la misma facultad, lo que es el derecho, conjunto de normas imperatributivas que permiten a una persona ser amable, bonito, cariñoso y que todo salga perfecto. Ese es el concepto más romántico del derecho. Pero realmente el derecho es una ejecutoria de una clase dominante. Y así que históricamente es lo que tenemos. Ahora, esa carta, que es como una fotografía, describe precisamente a nuestras comunidades y a nuestras poblaciones de América como lo peor. Como lo peor. Y aquí tenemos que hablar, les decía, de Fray Bartolomé de las Casas. Hay que hablar de Espinosa Banush. Hay que hablar de Erasmo de Rotterdam. Estoy hablando de estos personajes que fueron los primeros que redefinieron o buscaron redefinir teóricamente el papel que jugaba la iglesia feudal, la iglesia inquisidora, la iglesia de muerte, la Inquisición. Porque aquí los que vinieron en la conquista, ¿quién fueron? Inquisidores. Entonces, o sea, ¿y cuál es el marco de esa Inquisición? ¿Se entiende, compañeros? La imposición de la religión. Bueno, ahorita vamos por ahí, ya no manejemos ahí el marco, sino miramos cómo esa fuerza de 16 siglos aparecen con barcazas ahí, con la estrella, perdón, con la cruz roja en las banderas ahí, la bandera de los templarios. Inquisidores. Malditos, pues. Todos venían en nombre del Papa, en nombre de Dios, en nombre de la religión. ¿Y a qué vinieron? Aquí viene la justificación de la iglesia. Por eso es que vamos a hablar, porque yo les he preguntado, bueno, el marco de la conquista, ya dijimos que es brutal, pues casuístico, si lo quieren ver ustedes a la entrada ahí, se armaron con un marco teórico que habían encontrado lo peor. Lo peor. Y la iglesia redefine y vuelvo a reiterar, Fray Bartolomé de las Casas no era que tuviera una defensa absoluta sobre los indígenas, sino al igual que los otros tenían una crítica a la iglesia, porque la iglesia justifica. Y aquí vamos a ver, no sé si explicarlo antes, pero lo voy a tratar. La iglesia justifica por aquella carta que había mandado Colón, justifica que tanto los bienes, porque Fray Bartolomé decía que cómo era posible que la iglesia se apropiara de la gente o se apropiara de sus propias tierras, cuando Dios le dio libertad y le dio sus propias tierras a estas comunidades. Esa era la lucha de Fray Bartolomé. Y la iglesia respondía que los nativos eran desagradecidos con Dios, que no habían administrado los recursos o los bienes de la tierra como Dios mandaba, y que además ellos no creían en Dios. O sea, les estoy hablando el retrato que hizo aquella carta. Entonces se viene y se impone por primera vez. Vamos a conocer
la primera ley. La ley por escrito. Y entonces, ¿cuál es la ley, la primera ley que se impuso en nuestros territorios? Y que no es el Estado guatemalteco. Y que no es derecho guatemalteco. ¿Quién impuso la primera ley y qué ley impuso? Usted hablaba de la del señorío. ¿Y quién la impuso? Los conquistadores. Los españoles. Miren pues, yo voy a hablar ahorita, me voy a meter, ya saqué lo de la conquista y me voy a meter a la colonia. Vamos a colonizar esto. Ya los conquistaron, ya se metieron, cachimbazos se metieron. Hablaba yo a los compañeros anteriores que, por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros no hablamos tanto de la desgracia vivida de los pueblos americanos, pero los peores pueblos, los que sufrieron más, fueron los pueblos norteamericanos. Bueno, todos, absolutamente todos, pero allá limpiaron, pagaron por quitar cueros cabelludos, gastaban dinero por llevar hasta matar hasta el último indígena, hasta el último. Por lo menos aquí se agarraban a nuestras indígenas y del resultado del agarrón a nuestras indígenas somos nosotros. Los mestizos. Sí, Oliver. Sí, Oliver. Aún en la actualidad, Lick, buenas noches, aún en la actualidad siguen con esas prácticas a nivel de mercadotecnia, porque todavía quedan algunas situaciones que identifican a los pieles rojas y todo en la región de Estados Unidos, y en el tiempo de gobierno de Donald Trump hicieron quitar algunos logos de algunas, inclusive hasta en el área deportiva, ¿verdad? Que habían quitado algunos logos para que no se viera la figura de los pieles rojas o de los indios en esa región, ¿verdad? Peor ese señor. Trump es lo más basura. Ese es un racista, ese es un fascista. Ese odia todo lo que no sea blanco. Pero sigamos en nuestro país. Entonces vamos a hablar de la ley del señorío. La primera ley. Vamos a hablar de la política pública agraria colonial. Y no estoy hablando de la política agraria colonial guatemalteca, estoy hablando de la política agraria colonial. ¿De quién era la colonia? De los españoles. ¿Y qué es una política pública, compañeros? Les pregunta. Ustedes han oído hablar de política. ¿Qué es una política pública? ¿Han oído hablar ustedes que el Estado es una política pública? Sí. Hay una política pública de seguridad, una política pública de salud, una política pública ambiental, una política pública agraria, una política pública ¿de qué? De educación. De las políticas públicas son esos grandes ejes donde se define una sociedad. Y si yo les hablara a ustedes cómo ha sido la política pública de educación de este país desde la colonia para acá. ¿Cuáles han sido sus escenarios? ¿Cuál ha sido la política pública económica de nuestro país? Entonces sería la que puso la iglesia, ¿no? Desde el inicio, en tema de educación. A ver, ¿cómo está, Adela? No te entendí. Que el tema de educación fue el que se impuso en la iglesia. Recuerdo que solo los sacerdotes podían educar a todos los que nos tachaban como indios. Bueno, esa era la política pública de la educación de la colonia.
Lo que yo quiero decir primero era la pregunta, ¿qué es una política pública? ¿Va? Son ejes que se imponen a una sociedad. Pero aquí ya viene y se impone una política agraria. Ahorita vamos a hablar del tema agrario. ¿Cómo hacemos para producir la colonia, pues? ¿Qué hacemos? Si ustedes son el mero tatascán ahí en la colonia, ¿qué hacen ustedes para producir esa colonia en ese momentito? ¿Qué hacen ustedes para producir económicamente eso? No sé si... Poner a trabajar a los menos capacitados, a los que no tienen poder. ¿A trabajar en qué? ¿En qué y de qué? En la tierra que fundaba. Yo sé que la tierra, pero ¿qué? Estamos hablando de desarrollar una política pública para España. Bueno, entonces, pero aquí viene la primera etapa esta política pública de la época colonial, de esta. Yo decía, vamos a hablar del principio del señorío. La primera ley es el señorío. ¿Y qué fue esa ley del señorío? ¿Qué fue esa ley del señorío? Que todas las tierras le pertenecían al rey. Solo por leerles algo, dice, el principio de señorío, dice, hay que repetirlo, dice, tuvo una importancia extraordinaria por haber sido la expresión legal de un acto material absolutamente básico en el despojo de la tierra de los indígenas. Fue un instrumento legal. El principio de señorío, la ley del señorío, significaba que todo iba a ser propiedad del rey, aún de las personas. Y si vuelvo a retomar el tema de Fray Bartolomé de las Casas, es porque la iglesia en este principio definieron que solo ellos le podían administrar de acuerdo a los designios de Dios la tierra, y por eso que la tierra la iban a administrar ellos a través de repartimiento y encomiendas, y también a los indígenas, porque había que cristianizarlos. O sea que la iglesia en ese principio de la ortodoxia de la religión les impuso la religión. Y ustedes cuando ven a un indígena que no cree, que cree en el ajab, ¿qué dice? Se va a ir al infierno. Miren ustedes de dónde venimos con el marco teórico de la religión. Y es una imposición, pero continúo. Ese principio del señorío que definió el despojo total de la tierra, que es el despojo total de la tierra, es el principio de encontrar efectivamente toda la mecánica que generara la imposición del modo de producción español en ese marco de la conquista. Pero ese es el principio del señorío. Yo ya tengo todo, pues a partir de ahí a partir de eso yo no me voy a presentar efectivamente en otro tema. Ese es el marco del principio. Ahora soy propietario de esto, pero me voy a presentar que no necesariamente allí tengo que tener efectivamente hay algo que me está fastidiando la vida aquí, hay algo. Bueno, ese es el principio del señorío, pero ahora vamos a otro, ya avanzado ya el principio del señorío, ya sabemos que todo es propiedad nuestra. Ahorita vamos a ver el tema
de cómo se repartieron la tierra. Pero el principio, hay otro principio que es el principio de la tierra como aliciente. La tierra como aliciente. ¿Cómo es eso de la tierra como aliciente? Bueno, ya en el manejo de la colonia había una promoción en Europa. Yo me imagino, le decía a los compañeros, como aquellos tuk-tuk que andan en los mercados ahí vendiendo sacapiojos. Me imagino esa expresión, la tierra como aliciente, era que llevaban a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos europeos, que se casaran, que se vinieran acá, que aquí se les iba a dar tierra y se les iba a dar indios. La tierra como aliciente. Vengan, allá está la tierra, vayan a agarrar todo lo que ustedes quieran. Allá hay tierra y hay indios. Entonces había una política pública de alentar para llamar gente para la colonia. Ahora, aquí tenemos que estudiar algunos principios jurídicos. Recuérdense que el principio del señorío era una determinación legal de la Iglesia, el Estado español, legal. El derecho es el derecho por el derecho, ¿no, compañeros? Aunque sea injusto. Pero en este sentido, se institucionalizaron algunos principios legales, como por ejemplo en la distribución, lo que son la caballería. ¿Alguien sabe qué es una caballería de tierra? ¿Alguien? Son como 70 manzanas de tierra. Son 64 para ser más exacto. Ajá. Pero esta pregunta que hice ahorita para todos, ¿sabían que existían esas medidas? Sí, se da mucho en los pueblos. Yo sí. Pueblos cuando compran. No todos. Pero ese es un principio institucional explotador. Porque no solamente se distribuyó por caballería, sino por peonía. La caballería era para la gente que venía a caballo, y era hasta que se muriera el caballo la extensión que se iban a quedar de tierras. Quedaban con cientos de caballerías de tierra. Cada caballería tiene, ¿cuántas? 64 manzanas. Ya han habido fincas que tienen 900 caballerías, 1000 caballerías, 400, 500, 300, 200 caballerías. Miren cómo se viene estructurando el derecho de nuestro país. ¿Me están comprendiendo eso? ¿Cómo empieza a generar esa conducta del derecho? En el principio de la colonia, sin ser Guatemala. Porque hasta ahí no estamos hablando del Estado de Guatemala, ni el derecho de Guatemala. ¿Y qué era precisamente, como decía yo, la caballería y la peonía? Era la forma en que se distribuía. Pero acá es como consecuencia institucional de que se crearon los repartimientos y las encomiendas para la tierra como aliciente. Ya se viene la gente y aquí yo reparto tierra y encomiendo indios. Y ahí están los repartimientos y las encomiendas. Con los mismos indígenas, bajo un talante de esclavitud, con la hipocresía que era para cristianizarlos. O sea, la política pública agraria de la colonia ya traía consigo, marca consigo estas características.
del escenario agrario guatemalteco. Un despojo total, absoluto, legalmente concebido desde la corona española, a través de estos principios. El principio del señorío y la tierra como aliciente. Era bien importante entender eso. Estamos hablando ya de la colonia. ¿Y he hablado del Estado guatemalteco? No. ¿He hablado del derecho guatemalteco? Aún no. No, licenciado. Y miren que ya estamos en Guatemala. Ya estamos hablando de la colonia. ¿Cuándo se termina la colonia, compañero? En la independencia, cuando se independiza Guatemala. Que ese es otro tema que vamos a ver. Nos independizamos con una constitución española. Fíjense que todo esto que les estoy hablando, yo sé que para muchos no le ha, ¿cómo digo? No hay un escenario, una fortaleza de esta realidad. No la hay en todo el país. Son pocos. Y ustedes tienen el privilegio de estar estudiando Derecho, llevar este curso y empaparse por principio, lo que les dije, de la realidad de Guatemala. Yo sé que he tenido ahí enfrentamientos con ustedes, pero no enfrentamiento. La dialéctica sí es tener este tipo de discusiones. Eso es dialéctico. Chocar, si quieren ustedes. Como decía mi amigo, no hay como la dialéctica para averiguar si la mujer le quema la canilla. ¿Con quién andabas? No, yo nada. ¿Con quién andabas? No, ¿a qué hora saliste? ¿Dónde vas? Y a arrinconar, vaya, pues salí con alguien. O sea, la dialéctica, este tipo de cuestiones para la búsqueda de la verdad. No es otro escenario más que eso. Yo sé que son las 8 y hay gente que tiene que viajar al igual que yo. Espero que no haberlos aburrido o que la clase no llene todas las expectativas, pero al igual que ustedes hago mi esfuerzo porque vamos bien. En términos generales vamos bien en la cuestión. Ya llegamos a meternos a la colonia guatemalteca. Ya vamos a ir a la época independiente y ya vamos a hablar de lo que es la situación actual en Guatemala, pero miremosla desde dónde venimos jalando su escenario. Cuando hablamos de la formación económico-social guatemalteca, desde dónde nos vienen formando económico y socialmente, tanto en derecho, tanto en Estado, tanto en salud, tanto en política. Es histórico. ¿Estamos, sí, Verónica? Bueno, dejamos la clase el día de hoy por acá, compañeros. Siempre es un gusto y estamos ahí pendientes. Sí, Adela, perdón, ahí levantó la mano Adela. Disculpe, licenciado. Para su examen, aparte de todas las notas que hemos tomado durante sus clases, ¿utilizamos el libro que usted nos recomendó o solo con lo que usted nos ha dado en clase? Mire, compañera, usted tiene el programa, si no, bájelo. Sí, sí lo tengo. Ok, yo le aconsejaría que también estudiara Marta Harnecker. Marta Harnecker. Sí, lo que le quiero decir es, está bien, no quiero caer en el pecado y si no estudian esto pierden o ganan, ese no es el estilo, pero está bien, ya les di un libro ahí y entra la primera parte, ahí está lo que va a entrar en la primera unidad del examen. Fundamentalmente es hasta el origen y el estado del derecho de Guatemala, que viene desde la época primitiva hasta lo que tenemos acá. Sí, Verónica. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Una preguntita. ¿Sus exámenes cómo son? ¿Falso, verdadero, opción múltiple, preguntas directas? ¿No hace exámenes? Usted conteste lo que le pregunten. A conciencia. Conteste. No estamos en pandemia.
Buenas noches. Ah, ok. Byron, ¿iba a decir algo? ¿Alguien más? Si no es así, dejamos la clase el día de hoy, compañeros. Gracias, licenciado, por su cátedra. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Al menos ya le hicieron reír. Noche, Lick. Se cuidan. Noche, licenciado.